Las semillas del abismo 1. El cráter de Siros, año 2084. En la costa oriental de Grecia, una expedición arqueológica descubrió un cráter submarino en la isla de Siros que no figuraba en ningún mapa sísmico. Lo más inquietante, el fondo del cráter estaba cubierto por una estructura de obsidiana perfectamente geométrica, con inscripciones que no coincidían con ningún alfabeto terrestre. El doctor Lian Dimitriadis, especialista en lenguas extintas, fue convocado junto a un grupo de criptólogos. Lo que descubrieron fue desconcertante. Las inscripciones no solo contenían patrones matemáticos avanzados, sino que reaccionaban al tacto humano con pulsaciones de luz. 2. El contacto. Durante una inmersión nocturna, una de las científicas, Aisha Rahman, desapareció por 37 minutos. Las cámaras de su traje se apagaron al instante. Cuando emergió, no recordaba nada, pero su voz había cambiado y comenzó a escribir en un idioma que nadie reconocía. Se necesitó inteligencia artificial para detectar que aquello era un código que, traducido, decía: «Somos las semillas del abismo. Hemos estado esperando». Esa misma noche, el mar dejó de moverse. El oleaje se detuvo como si el planeta hubiera sido suspendido por un instante en el tiempo. Y en el cielo, sobre Siros, apareció una figura triangular, suspendida, girando en silencio. 3. Las esferas del juicio. En cuestión de días, aparecieron objetos similares en otras partes del mundo: el Amazonas, el desierto del Gobi, el norte de Quebec y las profundidades del lago Baikal. Cada estructura flotaba a 50 metros del suelo sin emitir energía aparente. Pero a su alrededor, la realidad comenzaba a distorsionarse. Personas experimentaban visiones. Algunos se encontraban cara a cara con versiones futuras de sí mismos. Otros revivían los peores momentos de su vida. Las esferas parecían ser algún tipo de filtro o test psicológico, individual y colectivo, como si evaluaran a la especie. 4. Las hijas de Rahman. Aisha desapareció una semana después, sin dejar rastro, pero no antes de haber entregado a su equipo un mensaje escrito con una mezcla de símbolos antiguos y modernos. El juicio no es castigo, es el momento de florecer o caer. Un patrón emergió. Las personas más sensibles a las esferas eran aquellas con experiencias de trauma profundo, de transformación radical o de contacto con lo inexplicable. Se les empezó a llamar hijas e hijos del abismo, no porque fuesen descendientes literales de algo, sino porque se comportaban como catalizadores. Recordaban, conectaban, traducían. 5. El despertar de la obsidiana. El cráter de Siros comenzó a temblar. La estructura submarina ascendió a la superficie lentamente, revelando una espiral descendente hacia el interior de la Tierra. Se descubrió una puerta. Nadie la abrió. Se abrió sola, y del interior salió una forma de vida que no se definía por volumen ni masa, sino por presencia. Una vibración, una canción imposible de grabar. Todos los dispositivos electrónicos fallaron, pero las personas cercanas afirmaron haber oído algo, una voz coral que decía: «No vinimos a conquistar, vinimos a recordar lo que ustedes olvidaron de sí mismos». 6. El espejo del universo. El fenómeno se replicó. En cada punto del planeta donde apareció una esfera, surgió una estructura. Las naciones intentaron intervenir, militarizar, destruir. Nada surtió efecto. Las armas no funcionaban cerca de las estructuras. Solo los humanos podían entrar, y solo los que aceptaban enfrentarse a su historia completa, lo bueno, lo monstruoso y lo que todavía no había nacido. La humanidad fue puesta frente a un espejo cósmico. El juicio no era moral, era evolutivo, y así comenzó el florecimiento o la caída. 7. La sala de convergencia. En Siros,
Tras semanas de silencio, la espiral de obsidiana comenzó a emitir un zumbido hipnótico. Lian Dimitriadis y un grupo reducido de voluntarios descendieron al corazón de la estructura. Allí encontraron una sala circular, rodeada de espejos vivos, superficies que mostraban el reflejo no físico de quienes entraban, sino su conciencia total. Cada voluntario vio cosas diferentes. Lian vio a su padre fallecido hablándole en una lengua desconocida. Otra participante vio un árbol cósmico que crecía desde su pecho. Uno cayó de rodillas al contemplar la imagen de un niño que aún no había nacido. Una figura emergió del centro de la sala, no sólida ni etérea. Era una intersección entre lo que los humanos llaman forma y lo que los visitantes llamaban nexo. Habló directamente a sus mentes. La especie humana ha sido cultivada, no como experimento, sino como testigo. Ustedes poseen la única cualidad que nosotros perdimos, el caos emocional que origina compasión. Si lo rechazan, caerán. Si lo integran, florecerán como parte del coro galáctico. 8. El primer paso. La red de esferas comenzó a sincronizarse. Las personas que habían sido tocadas por ellas, los hijos e hijas del abismo, comenzaron a brillar levemente bajo ciertas frecuencias de luz. Sus voces tenían resonancias armónicas. Algunas podían curar heridas leves, otras podían compartir pensamientos sin hablar. No todos aceptaron el cambio. En muchas ciudades estallaron conflictos, persecuciones, miedo a lo diferente. Pero también surgieron comunidades que comenzaron a reconstruir el mundo con base en los principios entregados en las visiones. Interconexión, cuidado, memoria colectiva. 9. El umbral final. Una nueva cuenta regresiva comenzó. 144 días. Las esferas emitirían una última pulsación. Un pulso que, según los nexos, elegiría si la humanidad había iniciado el camino del florecimiento o si debía esperar otro ciclo. Nadie sabía cómo sería ese juicio. Nadie sabía si habría salvación o condena. Solo sabían que no era una prueba impuesta, sino una decisión compartida. 10. La última resonancia. Con solo 3 días restantes en la cuenta regresiva, los nodos de obsidiana comenzaron a emitir patrones de sonido que no podían registrarse en micrófonos tradicionales, pero que alteraban el comportamiento de ciertas personas. Se volvían introspectivos, sensibles al dolor ajeno, empáticos hasta niveles sobrenaturales. Lian Dimitriadis, cada vez más transformado por su vínculo con el nexo, reunió a los líderes de las comunidades descentralizadas que habían surgido tras el florecimiento. Les explicó que el juicio no vendría en forma de explosión o mensaje final, sino como una activación de todo lo que la humanidad había aprendido. Un espejo absoluto, una traducción emocional y ética de sí misma proyectada al universo. 11. Las ciudades vacías. En contraste, las grandes metrópolis comenzaron a vaciarse sin explicación. Familias enteras entraban en un trance profundo y caminaban hacia los márgenes de la civilización, hacia las selvas, los bosques, las montañas. No huían, iban en busca de silencio. Desde las esferas comenzó a descender una sustancia similar a la lluvia, pero compuesta por partículas de luz. Cada gota caía sin tocar el suelo, disolviéndose al rozar una superficie viva. Estas partículas eran absorbidas por las personas y al hacerlo recuperaban memorias de su linaje, sus ancestros, sus vínculos olvidados, como si el tiempo mismo se estuviera reescribiendo desde adentro. 12. El pulso final. El día 144 llegó. A las 11:11 UTC, todas las esferas comenzaron a vibrar en un mismo tono. Un campo de resonancia cubrió la atmósfera terrestre durante exactamente 33 minutos. La luz se volvió dorada, el viento se detuvo, el planeta entero pareció respirar al unísono.
En ese tiempo, cada ser humano experimentó una visión única. Para algunos fue un reencuentro con seres perdidos. Para otros, una comprensión total del dolor que habían causado. Para otros más, la posibilidad de elegir de nuevo un camino distinto. No todos lo soportaron. Algunos colapsaron, otros murieron en paz. Muchos simplemente lloraron durante horas sin poder explicar qué habían visto. Y luego, sin aviso, las esferas desaparecieron. Las estructuras se disolvieron en partículas de obsidiana que fueron absorbidas por la tierra. La cuenta regresiva se detuvo. No hubo anuncio, ni victoria, ni derrota. Solo una sensación colectiva que nadie podía nombrar, pero todos compartían. 13. Después del juicio. En los meses siguientes, la humanidad fue distinta. No perfecta, pero distinta. Las guerras cesaron de forma gradual. Las redes sociales perdieron sentido. Los gobiernos se replegaron y las comunidades crecieron. Las personas comenzaron a compartir sus memorias de la resonancia final, armando lentamente un rompecabezas emocional que unía miles de piezas dispersas por todo el planeta. Aisha Rahman regresó. Nadie supo cómo, pero volvió a aparecer en Syros, de pie sobre el cráter seco, con el mismo rostro, pero con una luz en los ojos que no era humana. Solo dijo: elegimos florecer. Ahora nos toca cuidar el jardín.